previa. Ok. Bien. Entonces, diría que entonces vamos entonces a empezar a hablar sobre metodología y diseño de experimentos. Ya tenemos una idea también del marco teórico, que es toda la información que recopilamos, que presentamos antes para poner al lector y a los evaluadores en autos de lo que se va a tratar, lo que nosotros queremos hacer, y para demostrar que nosotros entendemos la teoría del asunto, ¿verdad? Bien, bueno, entonces hablemos de los pasos de un experimento, ¿verdad? Ustedes tienen ya un objetivo que quieren alcanzar, tienen objetivos específicos, que es desarmar ese objetivo en diferentes pasos, y tienen hipótesis relacionadas con ese objetivo. Deberán tener metas también, porque las metas de los indicadores son la manera de medir el avance del experimento o del estudio. Ok, entonces, estos son los pasos que ustedes van a tomar. Ya hemos hecho algunos, ¿verdad? Definir las variables independientes y dependientes que deben incluirse en el experimento. Eso lo hicimos incluso en la tarea de hace 15 días que yo estoy revisando. Es muy importante, ¿verdad? Porque las variables dependientes es la manera como ustedes median la respuesta para la pregunta que ustedes están haciendo, y las independientes son las que ustedes manipulan. También de esas independientes ustedes tienen rangos de nivel de modalidades de manipulación de esas variables. Y eligiendo esos rangos ustedes lo traducen en tratamientos experimentales. El tercero es establecer instrumentos de medición. ¿Cómo vamos a medir estas variables dependientes? ¿Ok? Para poder tener una respuesta a lo que queremos. Luego hay que seleccionar el diseño experimental apropiado. Ustedes ya pasaron diseño de experimentos, o no sé si están llevando algo de eso en este semestre o fue el semestre pasado. Sufrieron con ese asunto, que no es sencillo, pero para que un experimento sea válido, tiene que tener ciertos requisitos y ciertas formas de diseño, ¿verdad? No es cuestión de coger dos organismos y aplicarles un tratamiento a uno y otro y ver a ver qué pasa. Hay que hacer todo un protocolo de repeticiones y de aplicaciones, de tratamientos, etcétera, ¿verdad? Y bueno, hay que definir la muestra, ¿verdad? Si tenemos unidades experimentales, estas unidades experimentales vamos a evaluarlas todas o vamos a de ellas. Y por último, crítica, que es todo lo que ustedes van a hacer, todo lo que ustedes van a hacer para montar este experimento, ¿verdad? Bueno, van a comprar esto, van a tratar semillas de cierta manera, van a organizarla de cierta manera, las van a evaluar de cierta manera en ciertos momentos. Esa es la ruta crítica. Okay. Hay por lo menos 3 tipos de diseño experimentales, según factores de control, pero ustedes conocen que hay muchos más. Tenemos el aleatorio al azar, que es el más sencillo, ¿verdad? Estamos hablando de la variación total en 2 componentes, entre los tratamientos y del error experimental. Y los tratamientos, aquí podemos tener varios niveles o varios factores. Recuerden que hablamos de factores y hablamos de niveles de factores. Factores son las variables independientes. Entonces, si analizamos o estamos tratando de contestar crecimiento de un organismo o una planta bajo condiciones de luz y fertilización, entonces tenemos el factor luz y el factor fertilización con sus niveles. Tenemos luz encendida, luz apagada, luz 24 horas, luz 12 horas, etc. Y los niveles de niveles de fertilizantes, etc. ¿Okay? Tenemos también el diseño de bloques aleatorios, que es muy común.
Y en agronomía es cuando se conoce de antemano que tenemos unidades experimentales que van a ser, que tienen un comportamiento diferente. Entonces, si tenemos un campo que no es homogéneo y lo vamos a usar para un experimento, hay una parte que es más mojada o más sombreada o está en pendiente. Entonces, tenemos que resultados en esa área van a ser diferentes, resultados en un área que sea plana o que sea soleada, etc. Entonces, tenemos que hacer bloques donde se replica todo el experimento en cada una de estas condiciones. Entonces, si tenemos 5 tratamientos, tiene que haber una repetición de 5 tratamientos en la parte sombreada y una repetición de 5 tratamientos en la parte soleada, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, hay que proceder al tratamiento de los bloques y del error experimental. Ustedes entienden, el error experimental es la variación que observamos y que nosotros no tenemos control sobre ella. El error del tratamiento es lo que estamos observando que ocurre por el efecto del tratamiento. Y en el caso de los bloques vamos a tener un error más, que es el error de esa diferencia entre esos unidades experimentales o bloques. Por último, siempre hay diseños más complicados, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, en bloques aleatorios estamos hablando de una condición que ocurre en una dirección, digamos. Entonces, tenemos en 2 direcciones, podemos organizar en cuadrados latinos. Permite la visualización en 4 componentes, una unidad de tratamiento Rogers y error experimental. Entonces, tenemos más factores de variación. Y dentro de esto también hay otras variaciones, ¿verdad? Tenemos diseños anidados, diseños apareados, etcétera, ¿verdad? Imagino que deben haber visto algo de eso, por lo menos una introducción en el curso de estadística y diseño de experimentos. La otra cosa importante es que cuando ustedes están planeando su experimento, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que quieren comparar, saben cómo es el diseño y pueden de una vez decidir cómo lo van a analizar, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes desde el puro principio ya saben qué pruebas estadísticas van a aplicar. ¿Ok? Entonces, en sus propuestas tienen que indicar cómo planean analizar los datos que produce el trabajo. Se debe bosquejar tanto la estrategia de análisis como los métodos estadísticos que sean empleados y pueden incluir esquemas. Entonces, aquí tengo un resumen de algunas situaciones, ¿verdad? Y el tipo de análisis que se hace. Por ejemplo, si tenemos una comparación entre 2 grupos, donde tenemos una variable independiente y una variable dependiente, no tenemos covariables de control, y las variables son categorías y continuos que siguen una distribución normal, usamos una prueba de estudio. A ver, me refiero a esto. 2 grupos que se distribuyen normalmente. Esos 2 grupos se diferencian en categorías. Qué sé yo. Hacemos un ejemplo rápido. Una categoría es un tipo de fertilizante y otro tipo de fertilizante. Esos 2 grupos han sido idénticos en todo lo demás. Se distribuyen normalmente. Estamos midiendo una variable que se distribuye normal, como por ejemplo el grosor del tallo, ¿verdad? Y podemos hacer una prueba de T. Estudios. En una situación similar, pero tenemos más, más niveles de la variable independiente, ¿verdad? Y esto hay que corregirlo porque tenemos más niveles de la variable independiente, o sea, más grupos
podemos hacer el análisis de varianza. Ustedes saben que la T-Student es una reducción del análisis de varianza, un análisis de varianza para dos grupos, una simplificación. Realmente estamos todavía en lo mismo. Y podemos tener la comparación de grupos que además de eso tiene una variable que no es la variable de control, sino que es una covariable. Y eso nos lleva a lo que se llama análisis de covarianza. Y se pueden aplicar también modelos lineales generalizados. Tenemos una comparación de grupos donde tenemos no normal. La distribución de las observaciones no son normales, y entonces hacemos modelos lineales generalizados, tablas de contingencia o pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas no se usan mucho, aunque a algunos profesores en la facultad les gusta todavía. Tenemos los lineales generalizados que son los robustos. Si queremos una observación de grupos, son categorías contra categorías. La distribución no es normal necesariamente, entonces usamos tablas de contingencia y modelos generalizados que usan el chi cuadrado. Que haremos relacionar dos variables, son dos variables continuas que tienen distribuciones normales, tenemos coeficientes de correlación. ¿Okay? Aquí lo que estamos comparando con la correlación es cómo varían conjuntamente dos variables. Si tenemos una relación de variables donde tenemos que hay un efecto de causa-efecto, y pueden haber dos o más variables, también son continuantes normales, entonces usamos una regresión. Y la regresión hay también una gama, una familia de variaciones de ahí. Tenemos regresiones lineales, regresiones no lineales, múltiples, logísticas, etc. Y cuando debemos relacionar variables que son categorías también, no son normales, usamos lineales generalizados y otros tipos de correlación que no se me muestran bien aquí en la tabla. Una herramienta que yo recomiendo mucho, ¿verdad? Son los modelos lineales generalizados, porque es ¿cómo se llama? Un marco de pruebas estadísticas que con diferentes variaciones corresponden a equivalencia a otras cosas. Entonces, si usted tiene un modelo lineal generalizado con dos variables categóricas, eso es muy equivalente a las tablas de contingencia, pero si tiene dos variables continuas, es equivalente a las regresiones. Y tiene una variable continua con una categórica, son análisis de varianza, pruebas de T. Entonces son muy plásticos los modelos lineales generalizados y yo los prefiero a trabajar. Dígame. En un curso de R que estoy llevando, el profe, interés estadístico, y nos dijo que para todo análisis siempre había que empezar primero con una prueba de varianza, que a partir de los datos que uno tuviera ahí, de los cuadrados residuales y no sé cuál otro, uno ya puede analizar si es una distribución normal o no normal y continuar a ver qué otro tipo de modelo aplica o de prueba aplica, ¿verdad? Es correcto. Sí, por eso ustedes, bueno, la belleza de los modelos lineales generalizados es que usted puede hacer un modelo de estos y usar la distribución que usted guste. Usted puede considerarlo como una distribución normal, puede considerarlo como una exponencial, puede considerarlo como binomiales, puede considerarlo como usted quiera y el modelo se ajusta. ¿Verdad? Uno puede determinar si la distribución que lleva observando los estadísticos, ¿verdad? Usted ve la varianza, usted ve el promedio de la varianza, usted puede graficar los intervalos de frecuencia y puede ver si sigue una forma más o menos. Hay pruebas que le dicen, ¿verdad? Con cierta no certeza, ¿cómo es que se llama?
bueno, que con cierta significancia, si la prueba, si la distribución se acerca a la normalidad o no. Y ahí entonces donde usted ya se asegura que puede aplicar los análisis de varianza, que es que es la prueba ¿cómo es la palabra? Más cuadrada al respecto, ¿verdad? Que se requiere que sea normal. Los modelos lineales generalizados que dan más amplitud en el sentido de que usted puede aplicarlos a muchas distribuciones. Lo que tienen que hacer es cambiar la distribución que usted escogió. Pero es importante conocer o por lo menos tener una idea de la distribución porque las conclusiones que usted hace se basan en asumir que sus datos siguen una distribución particular conocida y compararlos con el comportamiento de esa distribución. Eso es lo que le dice a usted que hay significancia o no. ¿Okay? Ok, ok. Sí. Hay una referencia que yo les tengo ahí en mediación virtual de un libro viejo, pero cuando uno anda un poco perdido es muy útil. Es un libro viejo de biometría, que es el libro de Sokal y Rolf. Tiene una tabla al final del libro donde aparece las diferentes situaciones que usted quiere, el tipo de variable y el tipo de prueba que sugieren ellos, ¿verdad? Como le digo, es un libro viejo, entonces habla mucho de estadística no paramétrica, no tocan los modelos lineales generalizados, pero le dice, bueno, eso corresponde a un análisis factorial, que es un análisis de varianza, o corresponde a tablas de contingencia, etcétera, etcétera. Y ahí se los tengo en mediación, ¿verdad? Lo pueden descargar en qué momento. Bien, para el día de hoy yo quería hacer este ejercicio, ¿verdad? Ya en las clases pasadas hicimos una tabla, una tarea pasada, donde ustedes ya definieron objetivos y definieron las variables que vamos a usar para esos objetivos, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que reunirlos en pareja para que ustedes diseñen esto y lo compartan con sus compañeros y después venimos acá a hacer el ejercicio de que ustedes lo presenten y lo critiquemos. ¿Sí? Entonces definir el diseño experimental apropiado, definir la muestra, definir la prueba estadística para el análisis. Organizar un cuadro que incluya el objetivo específico, metas e indicadores para cada objetivo, tipo de diseño muestral experimental, variables dependientes e independientes, los tratamientos, control de unidad experimental y la prueba estadística. Todo esto es muy importante para su propuesta. Cuando ustedes llegan a la comisión va a preguntar todo esto, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el control? ¿Cuál es la unidad experimental? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son las variables que van a medir? ¿Cuáles son las variables que van a controlar? ¿Ok? Ahora, metas e indicadores no hemos hablado, ¿verdad? Vamos a ver qué es eso. Esa tarea ahora trabajamos un poco en ellas. Ustedes cogen un objetivo específico de los que ustedes han propuesto y lo desarrollan y ahora después volvemos a hablar de eso. Pero hacen todo este ejercicio para toda su propuesta y lo presentan en la próxima tarea de hecho. Se me fue alguien. Ok. Ahora sí hablemos de lo que son las metas de los indicadores, ¿verdad? Y esto, yo espero que les sea muy útil el próximo semestre, cuando ya están empezando a trabajar los próximos 2 semestres en los talleres de investigación, porque es la manera como nosotros sabemos cómo alcanzamos los objetivos que propusimos, ¿verdad? El seguimiento del proyecto. Son cosas que la gente tiende a olvidar un poco o no conocer, y no incluir en las propuestas. De hecho, la comisión no es muy exigente en cuanto a presentación de estas metas indicadores. Bueno, no sé, tengo que revisar los nuevos documentos, ¿verdad? Porque antes no decía, pero por ejemplo, la vicerrectoría sí exige que nosotros en nuestros proyectos
indiquemos metas de indicadores. ¿Por qué? Porque las metas de los indicadores es la manera que medimos cómo hemos avanzado o si vamos llegando ya al ¿cómo se llama? Vamos llegando ya a nuestro objetivo. Ok, para medir los objetivos, las metas son para medir los objetivos si se alcanzan. Entonces, se formulan metas de cada objetivo específico y se formulan indicadores de cada meta formulada. Un objetivo específico puede tener una meta o 2, 3, 4 metas, ¿verdad? Dependiendo de lo complejo de ese objetivo. Cada objetivo o cada meta puede tener indicadores. Okay, los indicadores es una manera de medir cómo estamos llegando a la meta. Si el objetivo fue alcanzado cuando las metas son alcanzadas. Evaluamos los procesos realizados, los indicadores fueron alcanzados, evaluación de cumplimientos de los productos. ¿Ok? La meta es lo que desea lograr y surge de cada objetivo específico. Es algo tangible y puede incluir el cómo, el detalle de fechas o lugares donde se realizará. Los indicadores son productos que evidencian el cumplimiento de las metas. Son operativos y puntuales. En ese sentido, la meta es un resultado deseado que se planea, se compromete a lograr. Es un punto final deseado personalmente o una versión algún desarrollo asumido. Pueden ser confundidos como objetivos, puestos que también son metas. Aquí hay un poco de confusión, ¿verdad? Porque ustedes pueden formular una meta como una actividad, ¿verdad? Con un verbo. O pueden formularlo sin ella, como lo que ustedes quieran obtener. Yo prefiero formularlo sin sin verbo, ¿verdad? Para diferenciar claramente los objetivos. Ya cuando alcanzo yo ese objetivo, cuando tengo esto. Un objetivo ordinario puede estar compuesto de varias metas que requieren diferentes actividades para ser alcanzada. Y vean qué interesante como esto se va formando como un rompecabezas, ¿verdad? Yo tengo un objetivo y digo, bueno, para alcanzar este objetivo, yo tengo que alcanzar estas metas. Mi objetivo es determinar cuál es el mejor fertilizante. Entonces, mis metas son producir o mejor dicho, tener tener medidas de crecimiento del cultivo bajo diferentes regímenes de fertilización. ¿Okay? Mi meta es una lista de medidas de cultivo bajo diferentes regímenes de fertilización. ¿Ok? Es un objeto tangible. Puedo ponerlo, no puedo no ponerle el verbo adelante. Pues tener una lista o una lista de mediciones, eso es una meta. Otra meta puede ser la comparación de eso. Entonces tengo que hacer el análisis. El análisis estadístico de esos datos. Entonces mi análisis estadístico me va a producir una lista ordenada de los promedios de estas mediciones. El primero de la lista ordenada, el promedio más alto de estas mediciones, me dice cuál es el fertilizante más apropiado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos metas que salen de un objetivo. Y de las metas salen las actividades, ¿verdad? Si yo quiero tener una lista de mediciones de crecimiento de una planta, entonces tengo que sembrar la planta, fertilizarla y estarla midiendo, ¿verdad? Si quiero saber cuál es el mejor, entonces tengo que hacer análisis, entonces tengo que tener los datos, hacer análisis estadístico y ver los resultados. Entonces, las actividades van saliendo solas a partir de las metas que nos propusimos. Todo, ¿está claro hasta acá? Mucho enredo. Ahí vamos, un poco confuso, pero
Ok. Bueno, para mí es un poco confuso porque con esos trabajos que he estado leyendo y todo, me he dado cuenta que mi tema está muy amplio. Tengo que ir más específico. Pero no te oigo bien. Lo que para mí es un poco confuso porque con todos estos trabajos, ¿me escucho? Ahora sí, Sí. Ajá. con todas estas tareas, profe, me he dado cuenta que de lo que yo tengo es muy amplio y necesito ir más específico. Ajá. Y Ok. de ahí no he logrado, como digamos, llegar a ese, es decir, de ese proyecto bien planteado con objetivos generales y específicos ya bien puntualizados. Ujú. Ahí está la importancia, ¿verdad?, de tener bien claros los objetivos. Cuando usted tiene claros los objetivos, limita todo lo demás, limita lo que no nos interesa, que puede ser importante, interesante, pero no es nuestro, Enfoque ahí principal. sí, nuestro enfoque en el momento, ¿verdad? Eh, Sí, tal, tal vez hay otra cosa más importante, pues eso se lo dejamos que otra persona lo haga, ¿verdad? O lo hacemos más tarde en otro momento o en algún otro proyecto. sí, correcto. Es que, por ejemplo, bro, tengo un problema ahí con la fertilización porque dice una literatura, diferentes dosis o altas dosis de fertilizantes minerales afectan a los microorganismos, pero Ujú. de ahí no sé realmente cuál usar y qué fuente voy a usar, ¿verdad? Entonces tendría que plantear un problema, un proyecto para poder definir la dosis y la fuente, digamos, Ujú. o digamos que la fuente sea fija y definir la dosis, para después de verdad comparar si los microorganismos están teniendo efecto en lo que yo busco, ¿no? Ajá. Entonces por ahí ya van dos proyectos diferentes, ¿verdad? La mezcla de microorganismos que quiero utilizar y la dosis adecuada de fertilizante. Y ya el tratamiento pues se hace más grande, ¿verdad? Los bloques, si mezclo todo. Correcto, pero ese es el punto, ¿verdad? Del curso, que ustedes entonces vayan refinando y refinando hasta poder conseguir algo sólido y ejecutable, ¿verdad? Ok, ok. Ok, cuando ustedes entonces quieren definir sus metas, tienen que considerar lo siguiente: plantearse como un logro sustantivo, relevante y motivador. Ok, ¿qué y para qué? Ok. Derivar la meta de un proceso, una actividad o una serie de actividades de acuerdo con el objetivo al cual corresponde. ¿Qué hay que hacer para alcanzarla? ¿Ah? También, yo creo que la redacción aquí está un poco confusa. Yo creo que no es derivar de la meta, los procesos y actividades de acuerdo con los objetivos. ¿Qué hay que hacer para alcanzar? Tercero, determinar el resultado de forma concreta, observarlo y medirlo. ¿Cómo sabemos que lo logramos? Ok. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos hablando de mediciones de respuesta a los fertilizantes, bueno, ¿cómo sabemos que hemos logrado la meta? Que medimos todas o logramos la cosecha de todos los tratamientos que nos propusimos, ¿verdad? Desde el 100% de las mediciones se obtuvieron, eso es una manera de mostrar el avance. Eh, garantizar que sea alcanzable, realista y retadora, ¿verdad? Se puede hacer, también eso es siempre muy factible. ¿Okay? Entonces, una recomendación, ¿verdad? Es redactar la forma de un verbo activo, indicado, más un indicador, más un objetivo de contribución, más el periodo de ejecución. Como le dije, para mí el verbo activo es opcional. Entonces, yo podría decir, obtener medidas de, qué sé yo, de um, medidas de diámetro del tallo, para ver el efecto de diferentes tratamientos durante el ciclo del cultivo, ¿verdad? Eso es una meta, o podemos decir, medidas tomadas para ver la contribución de diferentes tratamientos durante el ciclo de cultivo. El verbo para mí es opcional, pero algunas personas lo consideran. Entonces, yo prefiero no tener el verbo porque de ese modo lo diferencio más claramente de los objetivos, ¿no? Son otros objetivos. Entonces, vamos a un ejemplo que tuvimos viendo la semana, bueno, hace como 15 días más.
El objetivo específico de Michael en su tesis era mostrar las especies de TRIPS a los alrededores, cultivos vecinos y zonas verdes como fuente potencial de TRIPS en los invernaderos. Eso era parte de la práctica de especialidad en una empresa productora de flores. Entonces, optimicemos el objetivo. ¿Cómo sería el antecedente por productos? ¿Cómo sería el antecedente por procesos? ¿De dónde y por qué? ¿Qué serían los productos? ¿Mm? ¿Qué esperaríamos nosotros de este objetivo? Y saber cuáles especies de trips hay, Ajá. cuáles pueden ser posibles hospederos, plantas hospederos, y no sé, digamos que localizar las zonas de mayor incidencia. Pues no, eso no lo dice el objetivo. Realmente lo que el objetivo quiere es tener una lista de las especies de TRIPS. Uy, hay una interferencia ahí. Una lista de las especies de TRIPS en los alrededores de los invernaderos, ¿verdad? Entonces, ese sería el producto, la lista de las especies de TRIPS en los alrededores. ¿Cómo sería el antecedente por procesos? Pues, Perdón, ¿a qué se refiere el antecedente? Sería como, no, es que no le... y yo mismo lo entiendo, claramente. O sea, sí, ¿qué sería lo que nosotros queremos, verdad? Okay. Ya sabemos que los productos que queremos es una lista de especies de TRIPS. ¿Qué es el proceso que vamos a hacer o que queremos hacer ahí? Es muestrear los TRIPS, ¿verdad? ¿De dónde y para qué? Ahí está, en los alrededores de los invernaderos. Y sería como tal vez diferentes procesos en función de la especie, porque, qué sé yo, según la morfología de las plantas voy a tener que mostrar diferente o algo así, no sé. Es posible, ¿sí? O incluso dependiendo del comportamiento de los TRIPS, podemos que muestrear diferente. ¿Para qué? Fuente potencial de TRIPS a los invernaderos, ¿verdad? ¿Y dónde? Alrededor del invernadero. Tenemos acá. Y el objetivo optimizado, esto es una redacción de la compañera Elisa, ¿verdad? Durante la investigación se pretende muestrear taca, ¿verdad? Estamos hablando de productos. O al final de esta investigación se pretende tener una lista de TRIPS, de especies de TRIPS, ¿verdad? Productos. Entonces, esto es una redacción que también nosotros estamos incluso aplicándolo a los cursos, ¿verdad? Ustedes van a la carta del estudiante y van a decir, van a ver, al final del curso los estudiantes serán capaces de taca. Y entonces esto, ¿verdad? Durante el proceso, muestrar las especies de triple alrededor de cultivos vecinos, zonas verdes del lugar como fuente potencial de triples de invernaderos para Z, que es la empresa, ¿verdad? Entonces el objetivo optimizado. Bueno, pero no había mucha diferencia entre el objetivo optimizado y el objetivo original. No hay mucha diferencia. Creo que no hay diferencia. También. No hay mucha diferencia, pero hemos analizado la estructura, la estructura que debería tener, ¿verdad? Claramente. Ahora, ese es el objetivo optimizado. Vamos con la meta. Una de las metas sería definir los métodos de muestreo más efectivos para colectar el mayor número de especies de TRIPS en los alrededores. Cultivos vecinos o zonas verdes antes de iniciar el estudio. Ok, aquí hay un verbo, ¿verdad? Metido, que yo digo, para mí es opcional. Yo puedo decir, la meta es, bueno, siempre va a haber un verbo, tener o identificar o escoger el método de muestreo más efectivo. Bueno, pero se puede escribir como se determinarán, digamos, se definirán. O se puede escribir simplemente sin verbo. La meta es el método de muestreo más efectivo. Optimicemos la meta.
Canalizar la velocidad está correcto. ¿Cuándo, dónde y cómo? Se dice cuándo, dónde y cómo aquí. ¿Cuándo? Vamos a ver. La meta optimizada, terminamos. Obtención de métodos de muestreo efectivos, ¿verdad? ¿Cómo se van a hacer las cosas? Los métodos de muestreo. Para recolectar el mayor número de especies de trips en los alrededores, cultivos vecinos y zonas verdes del lugar, antes de iniciar el estudio antes de la fecha tal, ¿verdad? Sí, porque eso era parte de un objetivo previo al estudio que estaba haciendo. Aquí él tenía que, según esto, hay que probar varios métodos, ¿verdad? Eso es lo que se dice, obtener métodos de muestreo. Entonces podía poner trampas, podía poner feromonas, podía cazar con redes, podía pasar con aspiradores, golpeando la vegetación. Puede haber un sinfín de métodos de muestreo efectivos, entonces habría que hacer un pequeño experimento con los diferentes métodos y comparar los resultados. Y todos en los alrededores de los cultivos y zonas verdes de los invernaderos antes de iniciar el estudio, que es el estudio que está haciendo dentro del invernadero. Estoy teniendo mensajes de, ¿cómo se llama? Haciendo mensajes de red inestable, entonces voy a cortar mi video y seguimos hablando. Ok. Los indicadores, entonces, es la otra pieza de esta herramienta, ¿verdad? Las metas nos dicen que alcanzamos el objetivo. Ahora, los indicadores nos dicen cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta para alcanzar el objetivo. Son herramientas para clarificar y definir de forma precisa objetivos de impacto. Son medidas verificables de cambio o resultado, diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas establecidas. Facilitan el reparto de insumos, produciendo productos y alcanzando objetivos. Okay. Entonces, son variables que miden el avance hacia la obtención de una meta. Es una unidad de medida que puede incluir calidad, cantidad, tiempo o costo. Entonces, en este ejemplo, ¿verdad? Volvemos. La meta es recopilar un catálogo de las especies de trips colectadas de los alrededores, cultivos, vecinos y zonas verdes al final de la investigación. Esta es otra meta, pues al final de la investigación. Pero ustedes ven, es una lista que se quiere las especies de trips colectadas. Indicador, porcentaje de muestras colectadas correctamente identificadas a nivel de especie. Entonces, ustedes pueden haber colectado 500 muestras, pero no van a completar su catálogo hasta que las hayan identificado todas. Entonces, yo puedo decir, bueno, tengo identificadas 100 muestras de las 500. Eso me indica que he hecho un 20% del proyecto. Todavía me falta un 80% para completar. Cuando he llegado al 50% de muestras, 250 muestras identificadas, entonces ya voy por el 50% del proyecto y así sucesivamente, hasta que ustedes puedan decir, bueno, esta meta se alcanzó al 100% o esta meta no se alcanzó y ese objetivo entonces no se alcanzó, no se logró. Entonces los indicadores pueden ser métodos de muestreo efectivos, mayor número de especies de trips, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, la idea hoy era entonces, como les decía, trabajar un poco en lo que ustedes llevan haciendo. Vamos a separarnos entonces en grupitos. Ya pensaba en parejas, pero estamos impares, entonces serían grupos de 2 y 3 para que ustedes escojan uno de sus objetivos específicos, desarrollen una o dos metas para ese objetivo y traten de desarrollar un experimento. Pero hagan vamos a proyectarlo. Hagan el cuadro, ¿verdad? Que nada más una extensión del cuadro que hicimos en la última tarea de objetivos.
Entonces ustedes van a indicar, meter una meta indicador para cada objetivo y van a definir las variables dependientes e independientes y el diseño experimental, ¿verdad? Experimental. Y va a entonces tener una columna con tratamientos con probabilidad experimental y una columna con la prueba estadística que quisieran hacer. Y regresamos y lo discutimos. Cada uno presenta el suyo y lo discutimos. ¿Vale? ¿Qué hora es? Son las 8. 30 minutos es suficiente. Yo diría que sí. Pues. Ok. Entonces vamos 30 minutos primero. Si no es suficiente, entonces lo extendemos. Y nos reunimos entonces de nuevo a las 8:30. ¿Dónde están los grupos? Vamos a los break rooms. Profe, Dígame. yo tengo una consulta antes sobre la tarea que hay que entregar hoy. Bueno, no sé si era hoy o ayer. La de, eh, la parte de la justificación, bueno, el esquema de marco teórico. Ajá. La idea era como hacer un esquema tipo esquema, ¿verdad? Diagrama. O Sí. un esquema ya con un poco más de párrafos, información documentada, etcétera. No, un diagrama, ¿verdad? Si tienen algunas referencias que incluir, incluyan de una vez, pero vamos a tener tiempo para hacerlo más extenso en las próximas semanas. ¿Ok? Ok. Profe, pero o sea, digamos, en cuanto a la justificación y todo eso, que pues tiene que justificar con base a algo de alguien y citas, ¿Sí? ¿cómo lo hacemos tipo diagrama o solamente sin citar, digamos, algo básico? No, algo básico. Un par de parrafitos, ¿verdad? Es lo que quiero, para ver cómo van. Ok, entiendo. Bueno, entonces vamos, a las 8, ¿qué les dije? A las 8:30 nos volvemos a juntar, ¿ok? Está bien. Yo estoy por acá, ay, me quedaron, Adriana me quedó sola. Voy a desde Adriana a trabajar con otra gente, porque sola. Pues sí que le da mucho. Sola, no hay retroalimentación. Ok. Pero me sale. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, vamos. Nos vemos en media hora. Bueno, ya estamos todos de vuelta. Hola. Sí. Sí. Estamos. Bien. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Alcanzó el tiempo? ¿Vamos a hacer un objetivo?
¿Quién quiere comenzar? Profe, yo puedo comenzar. Adelante. Ok. Pues sí. Acá al principio pues tenemos el tipo de investigación que es experimental, los tratamientos, ¿verdad? Que pues luego se pueden ordenar según T1 o T2, pero básicamente como los objetivos son evaluar el efecto de la aplicación del carbón activado, pues sería un medio con carbón y un medio sin carbón. Y según diferentes calidades de luz, pues por los momentos he pensado en luz rojo lejano, luz blanca y oscuridad. El control sería un medio sin nutrientes y con luz blanca. La unidad experimental serían platos Petri y pues las pruebas estadísticas serían tablas de contingencia para el porcentaje de germinación y modelos lineal generalizados para el desarrollo del híbrido. Y luego pues para las metas, como los objetivos son evaluar el efecto de la aplicación del carbón activado sobre la germinación y el desarrollo de un híbrido. De Phalaenopsis sería definir el medio de crecimiento óptimo para la propagación y pues los indicadores serían el porcentaje de germinación de muestras y el nivel de desarrollo según la muestra también. Ok. Sí, en este caso, ¿alguien tiene alguna observación para Adriana? Ok. En ese caso, me parece que está muy bien. Profe, yo tengo una. Dígame, Génesis. Adri, esas sí son orquídeas. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Son como entonces orquídeas in vitro. Sí, es para poder germinar la semilla. Ok, perfecto, gracias. Okay. La única observación acá, bueno, es que el indicador no es lo mismo que la variable dependiente. Ah, perdón, Ok. Almerson quería decir algo. Perdón, profe. No, que yo creo que hay que poner como la prueba estadística para cada objetivo, ¿no? Bueno, lo que se iba a evaluar. Sí, ella puso que eran tablas de contingencia. Bueno, en Ok, general. perdón. La única observación que le tengo es que los indicadores no son la misma variable, ¿verdad? Dependiente, sino es la acción que usted estaba haciendo y, y como una medida de cuánto falta para terminar. Si su, si su objetivo es, vamos a ver, que tenemos el libro de Phalaenopsis con tratamientos con sin nutrientes y con varias luces, ¿verdad? Ujú. Digamos que son 6 tratamientos de luces, usted tiene 50 unidades experimentales, entonces su indicador sería el número de mediciones hechas, o el número de unidades experimentales evaluadas, o el número de fechas evaluadas, para completar el experimento, ¿verdad? No la medida que usted está tomando, sino la acción de tomar esas medidas. Por eso me dice, Ok. bueno, he hecho la mitad de la medida, entonces me falta la otra mitad para completar la meta que tengo, que es definir el medio de crecimiento óptimo. Al revés, también, en cuanto a la meta, definir el medio de crecimiento óptimo no se diferencia mucho de un objetivo, ¿verdad? Pero entonces lo que usted quiere acá es conocer o tener el medio óptimo, la identidad de ese medio óptimo. Entonces, su meta sería tener ordenada la lista de medios de acuerdo al porcentaje de germinación que da. Ok. Y hasta que usted no tenga todas las medidas, no puede ordenar esa lista, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor? Ok, ok. Muy bien, Adriana. Entiendo. Así es. Pues está muy adelantado esta propuesta, yo creo que va saliendo bien. ¿Alguien que se ofrezca para el siguiente? Yo, profe. Ok, Frank, adelante. ¿Están viendo? Claro.
Bueno, yo solo hice un objetivo. El objetivo específico sería determinar si hay una relación entre el aumento de la conductividad eléctrica en el sustrato y el aumento del número de esquejes por pote con punta quemada de aglonema. La variable dependiente sería el número de esquejes con punta quemada por pote. La independiente sería la conductividad eléctrica. De meta puse determinar la relación de la conductividad eléctrica y el número de esquejes con punta quemada por pote. Indicadores, iniciar el conteo de esquejes con punta quemada y sin punta quemada por pote después de montar el experimento y haber realizado una poda de calidad, dejando esquejes de tamaños menores a 15 centímetros. Asimismo, usando herramientas como formularios de Google para tabulación inmediata de datos en Excel y optimizando el tiempo para el manejo de datos. Además, los muestreos se hacen una vez a la semana durante 3 meses. El diseño, bloques aleatorios, ya que, bueno, se haría dentro de un invernadero y hay algunas diferencias de luz, temperatura y humedad relativa respecto a bordes y centro. Los tratamientos serían 7. Empezaría con el 1, que sería aplicar al sustrato solución nutritiva con conductividad eléctrica de 1 Siemens metro hasta 4 Siemens metro, que sería el tratamiento 7. El control sería aplicar solamente agua al sustrato con la conductividad eléctrica del agua. La unidad experimental sería el pote con cepa de aglonema con mutato, variedad Cutlass. Y la prueba estadística sería comparación de grupos con análisis de varianza. ¿Alguien tiene observaciones? Yo sí tengo un par de observaciones. Ok, su variable respuesta o la variable dependiente es el número de esquejes. Es dicotómica. Entonces eso le causa un problema, ¿verdad? Porque no es normal. Entonces, aquí también tiene otra, otra complicación, pero no digamos complicación, es otra situación que nos da oportunidad para aprender cosas nuevas, ¿verdad? Usted tiene una variable independiente que es la autoconductividad eléctrica. Usted la puede tratar de dos maneras. Usted define la conductividad eléctrica de las soluciones, ¿verdad? ¿Qué dice? 2, 3, 3,5 y 4. ¿Qué son estas unidades? Perdón, yo no soy muy ducho en conductividad eléctrica. De Siemens metro. Ajá, ok. Es lo mismo que milisiemens centímetro. Sí, lo podemos tratar como niveles discretos, ¿verdad? Usted tiene cuatro niveles ahí, o lo podemos tratar como una variable continua, ¿verdad? Porque son en numérica 2, 2.5, 3, 3.5 y 4. Entonces se está tratando de relacionar una variable dicotómica con una variable que puede ser vista como continua, puede ser vista como discreta. Si usted la ve como discreta, tiene una tabla de contingencia. La variable dicotómica es una punta quemada o una punta sin quemar. Entonces tiene dos columnas, puntas quemadas y puntas no quemadas. Y tiene 5 filas o 4 filas, sí, 5 filas. Control 2, 2.5, 3, 3.5, 4. ¿Ok? Es una tabla de contingencia. Esa es la parte más sencilla. O usted puede hacer una regresión logística, ¿verdad? En la regresión logística usted va a relacionar la conductividad eléctrica con la probabilidad de que aparezcan las puntas quemadas. Entonces, le va a decir que a cierta conductividad va a tener la mayor probabilidad de que aparezcan puntas quemadas o no. Entonces, lo dejo eso para que investigue. La regresión logística muy bonita, la hemos estado usando en este tipo de cosas. Recientemente salió un artículo la semana pasada, antepasada, de la tesis de doña Pamela, la Pamela Murillo, ¿verdad? Que ella relacionó las poblaciones de ácaros en cultivos in vitro con la aparición de un número de daños o la pérdida de
de frasquitos en Anturio. Anturio se dañan con un hongo, porque el ácaro está asociado con un hongo, entonces a medida que aumenta la población de ácaros, peor es el daño, entonces calculó la probabilidad de dañarse y desechar el cultivo de acuerdo a la población de ácaros, y usamos esa técnica. Si lo quieren ver, pueden buscarlo. Ok. Muy bien, solamente esa observación. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Profe, aquí esto sería numérica o dicotómica. No es entendí. dicotómica, porque sus resultados de observación es eje quemado o esqueje sano, ¿verdad? Usted va a tener un conteo de esquejes quemados, esquejes sanos, y va a sacar una proporción, un porcentaje. Esos porcentajes son promedios, ¿verdad? Esos promedios no son variables, sino que son el estadístico que describe esa muestra. Okay. Como decía el promedio de la desviación estándar. Entonces, aunque la teoría estadística dice que los promedios se comportan de forma normal, en este caso no es cierto, ¿verdad? Porque tenemos una distribución dicotómica, es de distribución entre 0 y 1. La distribución normal va de menos infinito a más infinito, tiene una forma particular. Entonces, en este caso, se podría aproximar, pero es forzar la estadística, ¿verdad? Jalar el rabo a la chancha. Bueno, excelente. Entonces, haga los demás, ¿verdad? Y, para su tarea la semana que viene. ¿Quién sigue? Vamos a ver, tenemos Carlos Novenes y Alberto y Lester. ¿Quiere yo, profe? Adelante. Voy. Bueno, está viendo ahí ya. Sí, ¿se puede hacer más grande? Más grande, sí, señor. No tanto. No tanto. Ahí. Ahí está perfecto. Ok. Bueno, yo puse el objetivo específico, comparar la longitud final, peso fresco y seco de biomasa aérea y radical de estas plantas. Bueno, como método indicador, la medición de la longitud de estas, digamos, sí, que dije antes, parte aérea, en peso fresco y seco. Y el indicador sería, bueno, yo entendí, los datos o tener esas mediciones, ¿verdad? Sí, el número de mediciones realizadas, ¿verdad? No tanto el valor de los datos, sino si hicieron o no se hicieron las mediciones. Ok, el tipo de diseño es experimental y sería totalmente aleatorio. Sería 4 tratamientos y un control, ya que, bueno, está pensado utilizar, pues, 2 microorganismos específicos, que serían Pseudomonas fluorescens, el Azotobacter, y pues un activado líquido de microorganismos de montaña. Entonces eso sería, pues, en aplicaciones singulares cada uno, y el tratamiento 4 sería la mezcla de todos los anteriores. Bueno, por eso puse aquí el EMS, que de hecho creo que ya está un poco pasado de moda ese término, porque antes se refería así en inglés como Efficient Microorganisms, y ahora ya, bueno, tiene otros acrónimos. Las variables dependientes. Ahora de microorganismos de montaña, esas cosas. ¿Cómo? Son los microorganismos de montaña, que es más ahora. Los de ahora. No, el acrónimo de ahora es que microorganismos de montaña yo creo que es muy, muy específico. Pero el EM, Efficient Microorganism, se refería a un montón de bacterias, hongos y demás, que ya se sabe que son beneficiosos. Y los microorganismos de montaña, ahí siempre vienen un caldo mezclado con un montón de cosas. Las variables, bueno, las dependientes igual, otra vez la longitud y el crecimiento, pues, de la biomasa en función de lo que pueda pasar con cada tratamiento. Y el independiente sería
el tipo de microorganismo, ¿verdad? O el microorganismo, la aplicación en sí de cada diferente tratamiento. Después, una unidad experimental y muestra. La unidad experimental sería una bandeja con 8 macetas cada una y una muestra aleatoria simple para realizar un análisis de varianza como prueba estadística. Sí, ahí no sé, escucho retroalimentación. ¿Alguien tiene algún comentario para Alberto? No. Ok, a mí me parece que está bien, es sencillo, no es tan complicado. Tiene algunas ventajas, por ejemplo, si usted trabaja con bandejas, con macetas, puede considerar toda la bandeja Como la unidad experimental. como la unidad experimental y como parcela, parcela útil, ¿verdad? Porque no tiene que hacer buffer, ¿verdad? Estamos hablando de aplicaciones de fertilizantes. Sí, microorganismos, pues. Microorganismos. No es algo que tiene que estar cuidando usted de la deriva o de que se contaminen unas plantas de otras, porque como son bandejas las puede aislar, aplicarlas y volverlas a poner en el lugar. Pues, no pegarlas mucho por aquello de evitar sombreados y otras cosas. Entonces el diseño va a ser bastante sencillo, bastante cómodo. Las ocho macetas van a tener plantas donde usted va a tomar sus datos, esos son datos continuos. Entonces, perfectamente se van a comportar con distribución normal. Entonces, puede trabajar con análisis de varianza. Tiene dos. Para ver, sí, no, perdón, la variable independiente es solamente el tipo de microorganismo aplicado, ¿verdad? No variar más. Entonces, sí, es lo único. Es sencillo, de una vía. Entonces, yo lo veo también, esto es una tesis muy realizable. Okay. Bien. Hoy se me fue alguien. ¿Qué se me fue? Se me fue Génesis. Pasa problemas de conexión siempre. Entonces, ¿quién sigue? ¿Tenemos a Lester o Almerson? Puedo ser yo, si no, pero... Ok. Adelante. Creo que ahí lo pueden ver. Perfecto. Bueno, el objetivo específico sería determinar el rigor de las semillas mediante medición de la conductividad eléctrica durante la inhibición de los distintos lotes de semillas de café de las variedades Caturra y Catuai, lo cual indica la oxidación de electrolitos de tejidos vegetales. La investigación sería no experimental, porque no hay como uso de tratamientos, ¿verdad? La variable dependiente sería el vigor. La unidad sería a dimensionar, ¿verdad? La variable independiente sería la conductividad eléctrica en unidades de Siemens. La hipótesis nula, bueno, voy a omitir eso, ¿verdad? Porque es más sencilla. La meta sería llevar a cabo la medición de la conductividad eléctrica de cada lote para determinar indirectamente si hay daño en tejidos. El indicador sería recopilación correcta de mediciones de conductividad eléctrica para determinar la calidad de semilla. El tipo de diseño sería muestral y la prueba estadística sería test student en este caso. Para el siguiente. No, espérate, yo quiero que discutamos un toquecito. Y creo que podemos dejar esto y después los demás los reviso yo cuando entregue la tarea. Dígame una cosa, ¿usted va a hacer alguna comparación en este experimento? ¿Una qué, perdón? Una comparación, ¿verdad? Sí. Es una prueba de ¿qué va a comparar? Los distintos lotes de semillas serían como los grupos. Okay.
los lotes de semilla vienen de diferentes regiones Sí, de diferentes regiones. Sí. y son de 2 variedades. Ujú, Entonces, sí, usted tiene una variable independiente, ¿verdad? ajá, Su variable independiente es la procedencia del lote, ¿verdad? Y la variedad. Entonces, tiene 2 variables independientes, tiene 2 factores ahí que le van a interesar. ok, sí. La Esa otra, era una duda que tenía en realidad. ajá, la otra cosa, la conductividad entonces ya no sería una variable independiente, sino que la conductividad es su herramienta con la que va a medir el vigor. Ujú, Ujú. Entonces, el vigor no sería la variable dependiente, sino sería la conductividad eléctrica. Ahora, usted tiene una manera de decir, bueno, el vigor lo vamos a organizar en diferentes categorías o lo vamos a mantener como una medida de la conductividad. Yo digo, la que tiene menos conductividad, menos vigorosa que la que tiene más conductividad, o al revés, yo no sé. la que tiene, ajá, como lo acaba de decir, más o menos por aquí anda el valor. Ok, la más conductiva es la más vigorosa. No, menos, más bien. Es menos vigorosa, ok. La conductividad es menos vigorosa. Ok, muy bien. Entonces usted va a tener una variable continua que es su variable dependiente. A menos que usted quiera organizar eso en algunas categorías, que normalmente uno hace eso para resumir o para medir algo que no puede medir muy precisamente. Pero usted tiene un equipo para medir conductividad, no necesita eso. Entonces su variable dependiente va a ser la conductividad eléctrica medida. Y su variable independiente, entonces van a ser las variedades y las procedencias de los lotes. Ok. 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 Entonces, vamos un toquecito a la prueba. Si usted tuviera 2 condiciones, por ejemplo, Catuá y Caturra, y hace una prueba de T, pero usted tiene 2 condiciones de variedad y varias condiciones de procedencia, entonces probablemente la prueba de T no va a ser suficiente. Ujú, Ahí lo ideal es que haga análisis de varianza. Y puede hacer un análisis de varianza para una variedad Catuá y la otra para Caturra, y puede comparar ¿cómo se llama? Puede comparar las conductividades o los vigores de las diferentes procedencias para cada variedad, o puede hacer uno solo análisis de varianza para ambos, usando como factores ambas variables dependientes e independientes, y ahí entonces va a estar comparando las procedencias y las variedades, a ver cuáles son más, ¿cómo se llama? Cuáles son más vigorosas. Entonces, su unidad experimental va a ser lotes de semillas. A ver, ¿cuál era la unidad experimental suya? sí, los lotes serían. Ok, no la ha definido. La unidad experimental sería entonces lote de semilla. Te tiene que decir qué tamaño va a ser el lote, si es un puño, si es una cajuela, si es un cuartillo, si es lo que sea. Procedentes y los tratamientos serían de tal procedencia y de tal variedad. Ok, Ujú, muy bien. Entonces, las demás, revíselas, ¿verdad? Para la presentación de la tarea de la otra semana, son. Y si no hay alguna otra observación, seguimos con la siguiente. Y obviamente sí es experimental, ¿verdad? ok. Y bueno, no hay manipulación de variables como tal, pero no afecta entonces en ese caso. No, sí hay manipulación de variables, pero la manipulación de variables es la escogencia que usted hace de los diferentes lotes. Ok, la escogencia. Sí, de los lotes y de las variedades. Ok, ok. Se me volvió a ir Génesis. ¿Quién falta? Lester ya lo dio. ¿Ya lo ¿Falto presentó? yo? Sí, No, falto yo. Ah, ok. Adelante. Sí, voy. Bueno, el objetivo específico era el mismo que hemos mencionado. Las metas, ¿verdad? En primer lugar,
la obtención del número total de plantas por unidad de área, y el indicador sería entonces esos datos, pero eh, qué sé yo, durante el primer mes después de trasplantado. Luego los tallos fértiles e infértiles, el indicador, ¿verdad? Cuando este finalice la etapa vegetativa. Luego, otra meta sería determinar el número de panículas. Esto previo a cosecha. La siguiente, contar los granos llenos, vacíos también, y determinar el porcentaje de baneo, que sería el indicador. Luego, la meta final, la obtención del peso de 1000 granos, ¿verdad? Para este objetivo. Y el indicador sería el cálculo del peso por cada grano. Después Espera un momento. Sí. La misma observación que le hice a quién fue, a Ariana. Su indicador no es lo mismo que la variable que está midiendo. La variable que está midiendo es su variable de respuesta, que sería en este caso, súbale un poquito. Sube un poquito. Ajá. El conteo de granos llenos o la determinación del porcentaje son lo que usted quiere, ¿verdad? El indicador, o sea, si la determinación del porcentaje de baneo es lo que usted quiere, esa es la meta. Entonces, el indicador es el número de muestras contadas. Si usted va a obtener 50 muestras, el indicador va a ser cuántas muestras me faltan, ¿verdad? El total. Y su meta. Ok. Ajá, está bien. Si su meta es 50 muestras, o sea, el conteo de granos de baneos, el conteo de granos llenos y vacíos en 50 muestras, entonces su indicador va a ser el número que lleva, ¿verdad? Ok. Sí, ya lo entendí mejor. Ok, perdón, continúe. Ajá. Luego, lo de las variables, ¿verdad? Que esta también tenía la duda, profe, si era muestral o si era experimental. Ok, usted está manipulando algo. Acá no, ¿verdad? Se está muestreando. Ajá. Componentes de rendimiento del arroz sembrado. Sí, es un diseño muestral. Porque si usted hace parcelas y a una parcela le aplica una cosa y a otra parcela le aplica otra y hace las medidas ahí, es un diseño experimental. Pero si usted tiene un campo y quiere saber qué es lo que pasa en ese campo, hace una muestra. Es un diseño muestral. Ok, entonces si ya incorporo lo que serían los tratamientos, ahí sí sería experimental. Experimental, correctamente. Ok. Bueno, sí. Y bueno, las variables son básicamente esas mismas que hemos mencionado, serían las dependientes, y la independiente sería lo que vamos a variar, que sería la densidad de siembra o el distanciamiento. Es correcto. Esos ya están un poco como condicionados, por decirlo así, por la máquina, por el implemento, y trae como esas dimensiones con las que se puede jugar. Ok. Bueno, la unidad experimental serían como cuadrículas de 1 metro cuadrado, entonces dentro de esa área se hacen esas determinaciones, ¿verdad? Y para las pruebas estadísticas, bueno, el número de plantas, mocollos y de panículas, hacer un análisis de variancia, al igual que para el peso de 1000 granos, mientras que para el porcentaje de baneo, una tabla de contingencia. Muy bien. Una observación acá. Para el peso es correcto el análisis de varianza, para el porcentaje de baneo es correcto la tabla de contingencia. Para el número de plantas, macollos y panículas es una variable discreta. Es numérica, pero es discreta. Y con frecuencia no siguen distribuciones normales. Entonces aquí probablemente hay que usar un método como análisis lineal generalizado. Mira, pues son conteos. Ok. Sí, que es una variación de las tablas de contingencia, realmente. Ok. Eso sería entonces. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, Génesis no volvió. Y alguien más se me perdió otra vez. Alguien más se me fue. Y Ariana estaba tratando de entrar toda la clase y no pudo entrar. Ok. Bueno. Entonces, ya estamos armando los experimentos. Entonces, la tarea que nos queda, o que les estoy pidiendo, vamos a volver a la presentación, un toquecito.
Okay. Entonces, para el 8 de noviembre, hagan para los demás objetivos que ustedes han planteado, que yo ya les revisé, como les dije, quedaron muy bien, entonces todo el mundo tuvo buenas notas en eso y pocas observaciones. Entonces, para cada objetivo específico, piensen en cuáles metas necesitan alcanzar para alcanzar el objetivo específico. Y entonces ya empezamos a construir. ¿Verdad? El mismo ejercicio de hoy, hacer metas indicadores, con el tipo de diseño muestral, variables dependientes e independientes, tratamiento, control, unidad experimental y la prueba estadística. Esta es una lista que van a tener para cada experimento. Ya la otra semana, cuando estamos ya trabajando en la metodología, entonces escriben la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Todos los pasos que ustedes van a hacer para hacer eso. Se van a obtener semillas de tal tipo, se van a sembrar en tal área, entre tales fechas y tales fechas, aunque eso no es muy recomendable porque si se atrasa la aprobación no pueden cumplir las fechas, pero ustedes arreglan su redacción ahí, ¿verdad? Se van a cosechar en tal fecha, bueno, tantas semanas después de la siembra, se va a medir tales variables con tal equipo y esos datos obtenidos aquí se van a analizar con tales pruebas que vamos a usar en igual tal paquete estadístico y así se va. Es toda la descripción que ustedes van a tener en su propuesta, ¿verdad? Y como vamos viendo, la vamos construyendo poquito a poco. Entonces, para esta semana del 8 de noviembre, entonces quiero el cuadro, como el cuadro que hicieron hoy, pero ya completo con todas sus objetivos específicos, ¿verdad? Revíselo bien, piensen en las correcciones que hicimos hoy, ¿verdad? Yo creo que ya entendimos cómo funciona. Y ya pronto también, yo por aquí, este dice que para el 15 de noviembre, pero no, está muy pronto. Ya podemos comenzar a construir el marco conceptual, ¿sí? La revisión de literatura, los antecedentes, la justificación, que ustedes van a estar entregando un avance hoy, ¿verdad? Supuestamente hasta medianoche, siempre les doy tiempo. Y lo que les voy a decir es que no se preocupen mucho por la introducción. Porque uno va a introducir algo que todavía no tiene construido, como ponerle nombre al bebé que no ha nacido, ¿verdad? O que no han engendrado todavía. Lo mismo con el título de la investigación, siempre yo la dejo de último. La introducción y el título la dejamos de último para que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Pero esta es más o menos la idea que tengo de la propuesta. Cuando ya decido cuándo vamos haciendo esta y vamos entregando. Como el semestre nos va a estirar como hasta diciembre, ¿verdad? Creo que todavía no hay tanta prisa. Creo que quedan como 5 o 6 semanas todavía en clases. Bueno, si hubiera venido más gente, hubiéramos durado más tiempo, pero estamos bien, son las 9 de la mañana. Si no tienen ninguna otra pregunta, agradezco la participación de todos. Y ¿verdad? En cualquier momento me pueden contactar si tienen alguna consulta. Gracias, profe. Está bien, profe, gracias. Gracias. Buenos días. Listo, gracias. Y nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Buen día.